¿Tiene alguna arma o algo? No. Porque yo lo probé ayer. ¡Motor! John. 76 9B primera. Baja clack. Speed. Baja. Action. Oh, I'll show you places you've never dreamed. Imagínate que fueras a coger aquí, entonces dices, sorry. Pues, pero que viéramos aquí un poquito. Sí, sí, ya tengo la... I could feel a heart pumping inside of my head. Corta. Que me acerco. Una sombrilla si quieres. Ay, sí, perdón. ¿Tenemos algo del naranja, del betadine? And so tight and everything, then maybe this is... No, but I need to have them in the same... Yeah, no. We'll do it once, we'll do 2 takes, okay? I Okay, think it's you more want to simple. split it, okay. Para las dos cosas. Sí. Action. This is a terrible mistake you're making, Professor. Action. And then you have again, and now the rules will begin. Este es movimiento así. Sexy. Vale, aparte de eso, This time, Barry, instead ahí of donde tienes a going Uriol. forward, go to help Mario or something, and it will be better the way you come out of frame. Bueno, pues cógete. Jamás. But whatever, it's more natural because stepping in the middle, it's less real. Corta. ¿Hemos cortado? And what weapon did you use to kill your victims? No answer. I would launch myself directly at their throats and rip them open with one bite. After which I would devour them still frothing with life. La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Pues mira, este proyecto surge de una idea que cogí leyendo un periódico en un viaje a Galicia y justamente pues trataba un poco del hombre lobo de Allariz, de Roma Santa.
y dije, bueno, aquí hay una película perfecta para la Fantastic Factory. A la hora de realizar la escritura del guión teníamos dos opciones. Por una parte podíamos escribir una película realista y costumbrista y por la otra, que era la opción que Paco prefería, crear un cuento gótico ambientado en la Galicia de aquella época. Los periódicos hablan solo de 4 víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está usted aquí. La película cuenta la historia de Manuel Blanco Roma Santa, que es el conocido hombre lobo de Allariz, ¿no? Y realmente es un proceso que ocurrió en Galicia a mitad del siglo XIX. Se juzgó a Manuel Blanco Roma Santa, supuesto hombre lobo, por sus crímenes cometidos, ¿no? Entonces la película cuenta un poco, desde la óptica del propio Roma Santa, un poco su historia. Aquel día supe que era verdad. La primera lectura del guión me llenó de interés y de curiosidad. Me pareció una fábula gótica extraña, ambivalente, maravillosa y emocionante. Julian Sands es Roma Santa. La primera vez que lo vi, lo primero que pensé de Julian es que me parecía un lobo. En un cierto momento, Roma Santa se dice a sí mismo: estas personas pueden quererme u odiarme, pero todas me envidian, porque he hecho cosas que ellas ni siquiera se atreven a plantearse. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. Que Bárbara es una chica jovencita que vive con su familia, vive con su hermana y su sobrina. Y bueno, pues conoce, él es el novio de su hermana, le conoce, poco a poco se va enamorando de él y bueno, después de tener una pequeña historia de amor, que no os digo por qué, resulta que descubre que ha asesinado a toda su familia, ¿no? Entonces empieza una, digamos, un poco, entre paréntesis, aventura de venganza, de ir tras él, ¿no? No es al lobo a quien debes temer. Mi personaje se llama Antonio. Se trata de un hombre que vive en el bosque, casi como un salvaje. Antonio cae bajo la influencia de Roma Santa y se une a él, pero acaba siendo capturado y se ve obligado a explorar su propio interior. Roma Santa no es humano. ¿Quién eres? Creo que ha sido muy importante rodar en Galicia, porque al fin y al cabo es donde ocurrió la historia. En caseríos, montes, valles y caminos como estos vivieron Roma Santa y los demás personajes. La exuberancia de los paisajes de Galicia, ¿no? Esos cielos, esos bosques, yo creo que son únicos, ¿no? Son únicos y es un valor precioso que tiene la película. Yo recuerdo con especial intensidad el día que rodamos el Carro de Fuego por su dificultad y también por la propia belleza, ¿no? de la idea de meter un carro incendiado en mitad del bosque. Yo leí el guión y quedé absolutamente fascinado no solo con el personaje real de Roma Santa, sino con la manera en que Alberto Marín y Elena Serra, que son los guionistas, lo habían desarrollado. The papers only mention 4 victims. Those were the 4 we couldn't hide. Why are you preserving the corpses? That's the reason you're here. La película cuenta la historia de Manuel Blanco Roma Santa, que es el conocido hombre lobo de Allariz, ¿no? Y realmente es un proceso que ocurrió en Galicia a mitad del siglo XIX. Se juzgó a Manuel Blanco Roma Santa, supuesto hombre lobo,
por sus crímenes cometidos, ¿no? Entonces la película cuenta un poco, desde la óptica del propio Roma Santa, un poco su historia. That day, I learned it is true. When I first read the script, I was very excited and intrigued. I thought it was a wonderful, exciting, strange, ambivalent, gothic fable. Julian Sands es Roma Santa. La primera vez que lo vi, lo primero que pensé de Julian es que me parecía un lobo. I think there's something for everybody in Roma Santa. And at one point, Roma Santa thinks to himself, you know, these people may love me or hate me, but they all envy the fact that I do things that they wouldn't dream of doing. It is my duty to request that you identify the remains of this young girl. Que Bárbara es una chica jovencita que vive con su familia, vive con su hermana y su sobrina. Y bueno, pues conoce, él es el novio de su hermana, le conoce, poco a poco se va enamorando de él y bueno, después de tener una pequeña historia de amor, que no os digo por qué, resulta que descubre que ha asesinado a toda su familia, ¿no? Entonces empieza una, digamos, un poco entre paréntesis, aventura de venganza, de ir tras él, ¿no? It is not the wolf you should be frightened of. My character is Antonio, who is a man who lives in the wild, and he comes under the spell of Roma Santa and joins him, and is eventually captured and is forced to discover the truth about whether or not he is a werewolf. Roma Santa is not a man. Who are you? I think it's been very important shooting the film in Galicia, because that's where this story took place. That's where Roma Santa was living. That's where these characters lived and breathed. La exuberancia de los paisajes de Galicia, ¿no? Esos cielos, esos bosques, yo creo que son únicos, ¿no? Son únicos y es un valor precioso que tiene la película. Yo recuerdo con especial intensidad el día que rodamos el Carro de Fuego por su dificultad y también por la propia belleza, ¿no? de la idea de meter un carro incendiado en mitad del bosque. He's killing more and more people. Y tiene un look, digamos, que es mezcla, es como un cuento, como dice Paco, un cuento gótico, ¿no? Yo nunca había hecho una así de época. No había tenido la oportunidad o el presupuesto de trabajar con una agrupación orquestal y esto apetecía muchísimo, supongo a cualquier músico. A mí, desde luego, cuando fuimos a grabar a Londres y empezaron a grabar pues, una orquesta que se montó en torno a Gideon Wright, el concertino, y empezaron a poner en forma real lo que yo había estado trabajando con el ordenador, los sintetizadores y todo esto, y que yo le decía a Paco, hombre, ya verás esto cuando estemos con la orquesta de cuerda, y yo mismo fue como de repente ya vi, o sea, trabajando con la orquesta de cuerda, vamos, es una cosa emocionante. O sea, la primera dificultad sobre todo es buscar el punto, el color, porque una cosa así como interesante de la música es, por un lado, que el director la controla, pero no está bajo su control, te puede explicar sobre todo lo que no quiere,
En este caso, sobre todo, era que no quería. Pero así como tiene el guión escrito, conoce los movimientos de los actores, la música solo te puede decir, pues necesito este tipo de aire. Entonces, marcar el color inicial sobre el que vas a trabajar es como lo primero. Luego, esta es una película que lleva muchísima música, lleva casi 70 minutos de música. Entonces, esta es otra dificultad, que había una cantidad brutal. O sea, que yo, como ya estaba terminando la película, estaba cansadísimo y decía, joder, ¿qué me pasa? ¿Estoy perdiendo la forma o qué? Y no, es que resulta que luego lo fui a meter todo en un CD y no me cabía. ¡Deprisa! ¡Está allí! Una de las secuencias que más gustan y que más... O sea, y que más a gusto también me dejó a mí es la escena de la percusión con el campo de centeno, que es, yo creo, es lo primero que me pidió Paco, hazme la de centeno, vamos, pero mientras todavía estaba rodando él, quería la música para rodar, hizo unas previas, y yo creo que es la penúltima música que terminé, y además haciendo no sé cuántas versiones de algo que más o menos siempre se parecía, pero que nunca acababa de ser. Y que además, bueno, es una escena, y creo que tendrá unos 4 minutos, 5 minutos, que es prácticamente un videoclip, no hay diálogo, no hay voces, no hay más que acción. O sea, que luego, por otra parte, esto es una gozada para el músico, ¿no? Trabaja en tanto espacio, o sea, que sí que en las pelis de Paco siempre hay, la música está desde el guión, a mí esto sí que me gusta. Entonces, esta por un lado, por lo que nos costó llegar a ella, y por otra, por la presencia que alcanza en la peli, a los dos nos dejó como a gustito y bueno, luego pues gente que ha visto la peli, pues es una de las escenas que comenta. Sí que nos apetecía que fuese una música que fuese una peli muy arropadita de música, que todo el rato hubiese un fondito que acolchase, que acompañase la acción, pero por otro lado no agotar al público con eso, no decirle pom 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 una y otra vez.
construimos bastantes metros cuadrados de decorados en plató, porque Roma Santa en su recorrido va conociendo distintas mujeres y las casas reales en Galicia, pues los interiores son como muy cerrados, muy pequeños, muy difíciles de poder rodar, y nos interesaban a nosotros espacios un poco más amplios y más cómodos para rodar. Entonces reproducimos todos los interiores de casas en plató. Otro de los decorados que hicimos en interior y que es un tipo de decorados que siempre son agradecidos es la cárcel. La cárcel por una parte y una celda de un sanatorio donde están los personajes. Son decorados agradecidos porque suelen ser pequeños, y los espacios pequeños pues te dan posibilidad de trabajar con mucha proximidad las texturas, los colores, los matices, y necesitábamos un espacio pues que tuviera un dramatismo, y ahí fue un trabajo divertido de hacer, pues eso, ¿no? Para poder recrear este espacio, conseguir un ambiente lo suficientemente claustrofóbico para recrear una cárcel, y a la vez donde poder justificar unas luces interesantes, donde poder recortar bien las siluetas de los actores, crear claros oscuros. No quieres matarme. Cuando tuviste la oportunidad, no pudiste hacerlo. Luego había uno de los decorados que era como un contrapunto en la película, porque prácticamente toda se desarrolla en exteriores y en interiores muy rurales. Y el único contrapunto era el tribunal donde se desarrolla el juicio a Roma Santa. Fue un decorado complicado porque necesitábamos encontrar un espacio que se conservara con una estética siglo XIX. Finalmente conseguimos rodar en la aula magna de una universidad de Santiago, que, bueno, haciendo unos pequeños cambios en cortinajes, filtrando las luces para que fueran lo más tamizadas posible y los colores que había resaltaran lo menos posible, conseguimos, bueno, un equilibrio bastante interesante y dentro de la estética. Y además son muchas secuencias las que se desarrollan allí, con planos muy generales, porque es un tribunal donde hay muchos jueces, hay acusados, o sea, público, y tuvimos que trabajar pues entre resaltar lo que nos interesaba y camuflar todo lo que había de moderno, que sí había cosas en la sala. Un decorado muy especial que tenía que tener un aspecto fantástico, pero a la vez nos obligaba mucho la luz, que era la morgue. Y esto era un sótano románico precioso, unas antiguas bodegas de un monasterio, y ahí se nos planteaba el problema de cómo iluminarlo, porque no había ninguna entrada de luz. Los puntos de luz tenían que poderse ver y a la vez tenían que ser verosímiles por la época, ¿no? Tenían que poder imitar lámparas de aceite y tal. Y estuvimos ahí negociando y investigando con el director de fotografía y buscando una manera de poderlos iluminar, hasta que diseñamos una lámpara donde poder esconder un foco y a la vez que tuviera una estética que recordara los candiles de carburo y conseguir una iluminación suficientemente interesante y además físicamente, ópticamente utilizable. Pues no se podían esconder otros puntos de luz que los que veíamos en escena. Para conseguir un ambiente finalmente yo creo que muy bonito, muy interesante, de luces muy potentes encima de los cadáveres y muy penumbrosas en las paredes, y conseguir más el efecto de lugar cerrado, de lugar tétrico, oscuro e inquietante, ¿no?
Yo creo que uno de los problemas o de los retos mayores en esta película, en este trabajo, fue el carro de Roma Santa. Porque bueno, teníamos que reproducir un carro posible en el siglo XIX, a mediados del XIX, interesante para la historia y además técnicamente manejable. Entonces, bueno, la solución final fue tener varios carros, ¿no? Uno era el carro que utilizábamos para exteriores, que estaba construido a partir de un carro de la época, utilizando básicamente ruedas y estructura de chasis, y luego encima, pues de alguna forma creando un decorado, porque todo lo que es la caja del carro es construido adrede. Pero luego el carro también tenía que servir pues, para hacer una carrera al galope de los caballos en medio de un bosque, con el carro incendiado, con un personaje que tenía que saltar en marcha. Entonces tuvimos que construir un segundo carro que estaba construido enteramente en aluminio, partiendo de un carro de competición actual y desmontándolo, utilizando los ejes y creando un carro nuevo a partir de los ejes del carro moderno. Copiamos el que ya teníamos, pero con materiales que aguantaran el fuego y que se pudiera controlar el fuego, donde pudiéramos esconder bombonas de gas. O sea, era realmente un trabajo de ingeniería, ¿no? En plató también reproducimos todo lo que son los interiores del carro, sobre todo para la secuencia del incendio, cuestión de efectos especiales y también por dimensiones del espacio, ya que el carro real apenas hay espacio para moverse. Y tuvimos que hacer una estructura para poder imitar los movimientos bruscos del carro saliendo desbocado y para poder sobredimensionar un poco el interior y poder rodar con más comodidad. Al rodar en Galicia, un elemento importante y que además en la película juega son los cruceiros, ¿no? Que es un elemento típico de la arquitectura gallega religiosa. Y hay una secuencia en que Roma Santa se va llevándose a la hermana del Zapataki, la protagonista, hacia otra ciudad, y por el camino se paran para rezar ante un cruceiro. Y bueno, los cruceiros no están nunca en el lugar donde tienen que estar para un rodaje, y en cualquier elemento siempre suceden, lo cual implicó pues reproducir un cruceiro. Y lo hicimos pues con materiales sintéticos, y bueno, eso generó la anécdota de que cuando estábamos rodando había una ligera brisa, y un cruceiro es un elemento pues sólido, de piedra, macizo, con mucho peso, mucha estabilidad. El nuestro era sintético, no tenía la estabilidad que tenía que tener, y en algún plano pues tuvimos que repetirlo porque el viento lo movía. ¿Qué haces aquí? Voy con vosotros. No puedes. ¿Por qué no? No quiero que me dejéis sola aquí. No digas sandeces. Vendrás con nosotras cuando encontremos un trabajo para ti. El doctor científico que interviene en la película es un personaje que estudia y ayuda a la investigación del caso y tal. Le dimos un componente así muy fantástico, muy casi inverosímil, y creamos una serie de instrumentos que de alguna forma estaban basados en teorías científicas de la época, pero que nosotros le dimos una vuelta más y los hicimos más fantásticos, y creamos una serie de atrecho científico para estudiar las proporciones del cráneo del protagonista asesino. Entonces inventamos un craneoscopio, que le llamábamos, que era una especie de aparato que le ponías en la cabeza con medidores y tal, unas gafas completamente inverosímiles con lupas y lentes y parasoles para que el científico pudiera investigar los cadáveres, una serie de instrumental que utilizaba para diseccionar. Pues eso supone un placer estético y un placer personal para mí fantástico, ¿no?